Iceberg de la comida rápida. La comida. Uno de los pasatiempos y necesidades más importantes del ser humano. De hecho, se calcula que anualmente se produce la comida suficiente para alimentar a más de 10.000 millones de personas. Cantidad interesante para los más de 8.000 millones que habitan la Tierra actualmente. Al haber tanta variedad de alimento en el mundo, es imposible saber qué comida es la más rica, pero sí es posible saber cuál es la que más se consume a nivel mundial. Y esa es la comida rápida. Hot dogs, hamburguesas, pizza, frituras, dulces, tacos, pastel, papas fritas, chocolate, etc. Un manjar para el Ujú. antojo de un ratito o bien la comida de cada día. Sin embargo, detrás de la preparación de tu platillo favorito, seguro se esconden varios secretos que es mejor no sacar a la luz, pues de hacerlo, tu degustación probablemente se convierta en arca. A ver, obviamente creo que todos conocemos lo del McDonald's, ¿no? Lo que ha habido el... Sí, dale, Vivi. Em, el tema este de la que hacían carne de rata y tal. Y es em, Hubo un por montón eso que de cosas. hoy te presentamos el iceberg de la comida rápida. Empecemos. ¿De qué está hecha la carne de hamburguesa de McDonald's? Es una pregunta que todos sus clientes se han hecho por años, y las teorías al respecto No puede ser que justo vaya a ser el primer son tema. inmensas, y cambian según el país en que se encuentre dicha sucursal. Y es que es normal preguntarse eso, luego de saber que una hamburguesa de McDonald's puede sobrevivir casi intacta por más de 10 años. En 2009, McDonald's cerró su última sucursal en Islandia, pero antes de hacerlo, un hombre decidió comprar una hamburguesa con queso. En ese entonces se Uy. rumoreaba que la comida del local nunca se descomponía, así que lo puso a prueba. Después de 3 años conservándola y ver que a esta no le crecía ningún tipo de moho o muestras de descomposición, la llevó al Museo Nacional de Islandia, en el que actualmente se sigue exhibiendo, y es considerada una pieza de arte. Se supone que todo lo orgánico se debe echar a perder luego de un tiempo, si es que no se tiene una buena refrigeración. Por- Y es esta porque cosa no, ya no duró es más de orgánico. 10 años a la intemperie y apenas si se ve pálida. A pesar de que la cadena dice que son hechas 100% de res, aún tengo mis dudas. Es curioso que te lleves esto al estómago y sigas vivo. Sin duda, un evento bastante interesante. Bueno, no es exactamente lo que decía, pero hubo una polémica ahí también de que hacían carne de rata, cosas así. Recuerdo Esto más es o algo menos nuevo que surgió a cuando era finales de joven. 2022. En un video del youtuber Islas Logs, salió a la calle pidiéndole a las personas a su alrededor que le dijeran un secreto del lugar en que trabajaban. Y una chica que trabajó en Little Caesars dijo lo siguiente. Sí, yo trabajé en Little Caesar y cada pizza tiene media hora de vida. ¿Neta? Sí. No manches. Sin duda, algo bastante espeluznante del local. Lo peor del asunto es que varios ex trabajadores se anunciaron en redes sociales afirmando este hecho. La mejor forma de salvarte de una pizza caduca, según ellos, es revisando los números escritos a un costado de la caja, pues estos te indican a qué hora fue cocinada. Si el tiempo rebasa los 30 minutos, puedes exigirle a un trabajador que te dé otra, y el restaurante tiene la obligación de darte una recién hecha. Si lo Pero ¿por qué dura media hora? O sea, piensas me bien, lo imagino. raro no es que la pizza caduque en 30 minutos, sino el tipo de ingredientes y calidad de estos con los Claro, que claro, o sea, es porque debe estar con muy mala calidad. Porque eso están no es hechas las normal. pizzas. Algunos dicen que solo es por la Sí, estética sí. de las pizzas que su duración es de 30 minutos, pues que comparas una recién hecha con una que lleva 30 minutos ventilándose. Personalmente creo que es mejor esperar los 45 minutos de pizzerías independientes que están en O sea, lo peor, haga- literalmente en la tarde con mi pizza. tu colonia. Al menos estarán frescas luego de los 30 minutos. Como dato adicional, siempre que vayas por pizzas de pepperoni a Little Caesars, exígelas. Si es que te No dicen fue de que no, Little Caesars, pues lo pero cierto es bueno. que siempre tienen en existencia. Pero así como te las den, te las comes en Chile. Hijo de puta. Eso no me lo esperaba, eso no me lo ¿Tú ya esperaba. conocías este término? Su nombre suena muy amenazante, y en Hijo algunos de casos lo puta, es, hijo de debido a puta. múltiples historias que rondan en internet. En sí, dichos tacos están hechos de diferentes Ah, partes del cuerpo de un eso animal no de me lo granja, esperaba. que a las personas en general les gusta comer, como por Ujú. ejemplo lengua, tripas, ubres, sesos, buche, etc. O al menos de eso te dicen que son. Pero lo que más caracteriza a los tacos de la muerte lenta es su precio increíblemente bajo. 3 tacos por 5 Ya. pesos mexicanos, una orden completa en 10, y así. Usualmente, los lugares en los que los venden suelen ser más ambulantes que decentes. Muchas veces algunos novatos los confunden con los de canasta por su costo económico. Pero ojo, Sí. eso no es así, ya que los verdaderos tacos de la muerte lenta te los preparan en el momento.
Y como dije antes, en un lugar que deja mucho que desear, por su poco cuidado higiénico y excesiva grasa en la plancha. Digo, el sabor a cilantro con tierra o unos limones firmados por un perro deben darte un Por indicio cierto, de lo que te estás quita eso, metiendo a la boca. borra ese mensaje. No es muy bueno que digamos. Pero bueno, ¿qué se puede esperar por unos tacos de 5 pesos? Sirven para matar el hambre, pero en ocasiones también a ti. Cuéntanos, ¿tú ya has probado un auténtico taco de la muerte lenta? La regla en México es, si no te hacen daño. Que se repita. Este es un problema que excluye a Ecuador, Honduras, España y cualquier otro país donde se sirvan quesadillas. Esta lucha interminable involucra a los de la Ciudad de México o chilangos contra Y literalmente es que solo son los chilangos, solo son los de Ciudad de México. A ver, nadie más cree que las quesadillas se pueden ser quesadillas sin queso. ¿Qué me el estás resto de la contando? República Mexicana. Y es que los del resto de la República afirman fehacientemente Es que realmente, o sea, y es al contrario. O sea, los de la Ciudad de México solo dicen de que puede haber quesadillas sin queso. En de fin. que las quesadillas llevan queso, mientras que los de la Ciudad de México afirman que no forzosamente, también pueden llevar otros ingredientes. Verás, según algunas fuentes populares dicen que la palabra quesadilla proviene del náhuatl quetzaditzin, que significa tortilla doblada, pero esto no está confirmado, solo es una idea popular. Ahora, Ujú. como la misma palabra suena a queso por quesadilla, los de la República dicen que por eso lleva queso. En el nombre está el significado, según ellos, pero no. Si le vamos a dar significado a las palabras por cómo suenan, los longevos son aquellos que tienen lonjas y los nutriólogos atienden nutrias. Sí, lo sé, es un ejemplo estúpido, pero se entiende el punto. Ahora bien, para erradicar De igual manera, o sea, si un término se hace en todos lados y en todos significa lo mismo, excepto en un lugar pequeño. ¿Cuál es el que tiene la razón? ¿El que tiene un grupo de personas pequeñas o toda la gente que lo utiliza? O sea, también hay que tener en cuenta este problema de una las vez por personas. todas, la Porque, o sea, realmente una palabra se hace por el significado, o sea, por cuántas personas lo utilicen y cómo sea Asociación oficial, de ¿no? Academia de la Lengua Española define la quesadilla en México como tortilla de harina de maíz o de trigo doblada por la mitad y rellena Rellena de queso queso. u otros ingredientes. Aquí está, ya está. Se acabó Y de posteriormente debate. asada o frita. Se come caliente y acompañada de salsas. En otras palabras, mientras sea una tortilla doblada por la mitad y rellena de lo que sea, asada o frita, eso es una quesadilla. Lo que significa que los chilangos ganan. Como es No, por no, la no, no. caliente, eso Pero como acaba de decir, doblada por la mitad y rellena de queso u otros ingredientes. O sea, realmente aquí la propia de aquí dice rellena de queso. Puedes u darle el otros significado, pero también. ingredientes. Y posteriormente asada o frita. Se come caliente y acompañada de salsas. En otras palabras, mientras sea una tortilla doblada por la mitad y rellena de lo que sea, asada o frita, eso Entonces, ¿cuál es la diferencia de un taco? O sea, porque un taco es exactamente poner tortillas y luego adentro lo que quieras. Ese es un taco, o sea, esta es diferencia. Y, o sea, es que te digo, solo los chilengos utilizan es eso. una quesadilla. Solo Lo que eso. significa que los chilangos ganan. Como dato curioso, los de Oaxaca se enojan si le dices queso Oaxaca al queso Oaxaca. Para ellos es quesillo. Pues sí, está bien. Es cierto que es muy satisfactorio y riquísimo ver cómo preparan tu comida a escasos metros de ti, sumándole el hecho de que el tiempo de espera es de menos de 10 minutos, de ahí el nombre de comida rápida. El único problema con este tipo de alimentos es la gran cantidad de calorías que contienen, pues una hamburguesa con papas y refresco tienen como mínimo 1260 calorías, poco más de la mitad de calorías que necesitas consumir al día. Y sí, tal vez digas que con eso te sientes satisfecho y no necesitas repetir, pero recuerda que Ujú. tienes más comidas a lo largo del día, y si en una sola sentada Ese ya men. consumiste más de la mitad, pues
no le harás ningún favor a tu cuerpo. De ahí que expertos en la salud alerten a la sociedad de que el consumo excesivo de comida chatarra es una de las principales causas de obesidad, sumándole el hecho de nula actividad física. Y ese es solo uno de los problemas. El consumo excesivo puede provocar otras enfermedades como la hipertensión, cáncer de colon y el monstruo acechador de muchos, la diabetes. A este punto me gustaría aclarar que ninguna comida como tal causa obesidad. Lo que la provoca es el consumo excesivo. Sí, yo me cuido, o sea, pero de hecho a mí me pasaba exactamente lo contrario. Eh, tenía, me preocupaba tanto que al final, recuerda que yo mido 1,88 y literalmente pesaba alrededor de 57 kilos. O sea, estaba muy bajo como Así que no te preocupes para por mi seguir altura. comprando tu orden de tacos una vez a la semana o zamparte una taparterias de vez en cuando. Solo hazlo como un gusto ocasional y no como parte de tu dieta habitual. Claro, no soy un experto en esto. Lo mejor es que consultes a tu doctor. Una de las características de la comida rápida es la accesibilidad que tienen las personas a este alimento sin importar su clase social, debido a que es muy económica, siempre y cuando vayas hasta el local o puesto ambulante donde la vendan. La evolución de la tecnología ha sido de gran ayuda para el ser humano, a tal punto de facilitar tareas que de por sí ya eran fáciles. Un ejemplo de esto son las apps de comida. Te ofrecen un gran catálogo de cadenas de restaurantes o locales independientes de comida en los cuales puedes pedir lo que más se te antoje. A Y lo ver, mejor es que te lo traen hasta la puerta de tu casa. De hecho, esto es algo muy bueno, sobre todo por aquellas personas que no acostumbran a cocinar en casa y prefieren pero, o sea, la comida, a domicilio también tiene esta cosa, o sea, puede ser comida sana también. No tiene que ser realmente solo comida, pedir a chatarra. domicilio. Pero es justo ahí cuando inicia el problema. Como era de esperarse, la comida rápida es lo que más se pide en estos servicios. Y como el vendedor no tiene contacto directo con el cliente, a veces Por ejemplo, yo siempre pido ensalada y pido normalmente, a ver, mi comida, es un huevo en la mañana, y luego ensalada y luego un postre pero más casero, o sea, es ¿cómo se llama la dieta esta? Em, Así que no es tanto, realmente siempre termino pidiendo se eso. aprovechan de este factor para perjudicarnos. En muchas ocasiones se ha confirmado que cierto tipo de restaurantes Ah, elevan el costo de sus platillos en las aplicaciones, en ah, el peor bueno, de los casos hasta bueno, 3 veces más de lo que cuesta si vas directamente al local. A esto súmale el gasto por envío que, aunque algunos digan que llevamos es 8 gratis, minutos. no es cierto, más la propina que en algunas apps es obligatoria para el repartidor. Como si en todo esto no te hubieras ya gastado una buena lana, ahora toca esperar que la suerte esté de tu lado, ya que ciertos restaurantes están saturados de pedidos a cierta hora, lo que provoca muchas veces que se equivoquen de orden y termines con 3 ensaladas familiares del KFC en lugar de tu balde de 8 piezas y purés de papa. A esto, súmale la preocupación de O sea, algo que me pasa mucho con el tema, por ejemplo, pido de vez en cuando un Starbucks ahí, un café o algo. Y luego, para empezar, el café yo lo pido caliente y luego me traen uno frío. Y luego pido, yo qué sé, un pan así de, yo qué sé, de cualquier cosa, ¿no? Y luego me traen, por ejemplo, un muffin. Y me quedo como, what the fuck, que el que pagues por what the anticipado fuck. por tu comida no te garantiza que llegue a tu casa. Y deja tú que llegue a tiempo, sino que llegue. Algunos repartidores no son tan confiables en su trabajo. No, ¿sabes qué? Una cosa que me pasó, que hablando de esto, que recuerdo una vez que me enojé tanto porque hay un repartidor que vino a la cuadra, yo lo estaba viendo por el teléfono, ¿no? Te dice la dirección y te dice dónde está. Y luego lo vi por la esquina, se paró un segundo en la esquina y de repente canceló la orden cuando ya estaba en la esquina. Como si no hubiera pagado. Y obviamente, obviamente se quedó
tanto la comida como con el dinero porque había pagado con tarjeta. Eso Si lo me que dio una pediste se rabia y te juro que quería romper todo. Dije, hijo de... les antoja, pues dile adiós a tu cena. Unos son más descarados que otros. Sí, Por sí. ejemplo, algunos se llegan hasta tu domicilio para que la app lo registre, pero así como llegan, ¿Ves? ¿Ves? Hijo, esto me pasó esto. Solo que no... Simplemente llegó a la cuadra, dejándote no a ti llegó con el acá. problema y el estómago vacío. Hijos de Otros le puta. muerden a tu pedido y Y otros luego el servicio te dice, no, no podemos hacer nada. O sea, es que ¿qué pasa? Que una vez no tenía feria el tipo. Y le dije, ah, bueno, pues ir a la tienda y tal, ferias y ya está, ¿no? Y de paso me traes algo, ¿no? Em, y luego se llevó los 500 de la nada y luego el servicio te dice, pues bueno, más ni siquiera inician el viaje. lo siento, no podemos hacer nada, no te podemos devolver el dinero ni te podemos hacer absolutamente nada. Ya te lo robó, te lo robó. Pero se quedan con la comida. Y tal vez dirás, Sí, no importa, por eso yo siempre pago en efectivo cuando llega el repartidor. Y sí, mi estimado, esa es una buena idea. Pero el tiempo que perdiste esperando a que prepararan tu pedido y a que el repartidor sí, llegara a tu domicilio, bien lo pudiste invertir en ir a comprar bolillos, 10 pesos de jamón y 10 más de queso para hacerte unas tortas, en lugar de quedarte, en algunas ocasiones, sin comida y sin dinero. La comida rápida es barata, sí, siempre y cuando vayas tú por ella. sí. Ojo, quiero aclarar que este tipo de situaciones no Y están... esto es lo que pasa, luego recuerdo que una persona de Uber que tenía iba en un Uber, ¿no? A un lugar y, y me dijo, sí, tengo varios amigos que le estaba comentando el tema porque estaba súper enojado esa semana. Y recuerdo que esa persona me dijo, sí, tengo varios amigos que hacen eso, de que te agarran el dinero o simplemente lo agarran la comida para comer algo ellos. tan Es seguro que te un... ocurra. Si acaso uno de cada 10 pedidos que hagas es probable que pase. Y de ser así, la mayoría de apps de pedidos de comida a domicilio se responsabilizan de este tipo de situaciones y arreglan el problema. Sí, Así eso que si da una quieres pedir a rabia. domicilio, Da puedes una hacerlo rabia, con baby. confianza. ¿Nunca te has preguntado por qué cierta comida rápida en ciertos lugares es mucho más barata que en un puesto local o un restaurante? Seguro que sí, y es muy probable que ya sepas la respuesta, pero aún así déjame recordártelo. Verás, las medidas sanitarias que deben tener los lugares que sirven comida son muy rigurosas y tienen que seguirse para que no haya ningún tipo de problema a la hora de servirse. Siendo esto un mal sabor, comida echada a perder, mala calidad en los ingredientes, una bacteria o virus, etc. En teoría, eso debe hacerse, pero lo cierto es que Sí, muchos la es pasan una por rabia alto, eso que... sobre todo en puestos Y ambulantes. pasa mucho eso, o sea, y créeme que incluso cuando llueve y tal, es muchísimo peor. Y incluso si no llueve, lo hace aún peor y eso. Que dices, pues cancélalo y ya. O sea, si no se puede el pedido, si está lloviendo, si hay alguna cosa, cancélalo desde los primeros 15 a 20 minutos. Así no estás 2 horas esperando para nada. De mala muerte. Para empezar, en los tacos, primero deberías preocuparte por lo que te venden como suadero, ya que en algunos casos puede ser el firulais del vecino. Algunas veces te venden en tu comida carne que se está empezando a echar a perder, Uy. y en el peor de los casos comida podrida frita con mucho aceite y tapada por una buena salsa. ¿Por qué crees que en algunos puestos te preguntan de qué salsa quieres en lugar de que tú se las pongas? Una buena salsa mejora y salva un mal taco. Y eso solo con la carne. Existen muchas experiencias en línea de personas que vieron como un A perro la orinó un bestia. montón de limones y minutos después el dueño tomó algunos, no los lavó, los partió y los puso en la mesa como frescos. El cilantro, una planta que mejora esta comida rápida y acompañado de cebolla, sabe mejor. Pero cuando no lo lavan, es muy probable que el tallo junto con una buena cantidad de tierra termine en tu lengua. En algunos sitios, quienes preparan la comida no tienen la mejor higiene. Así que es muy probable que espátulas llenas de pelos, piojos o ceborrea
terminen dorando la carne que más tarde irá a tu boca. Hace un par de años se hizo pública una serie de fotos que mostraban a trabajadores de McDonald's de Estados Unidos pisando la Sí. lechuga con la que se servían las hamburguesas. Otros más que se bañaban en los lavaplatos, otros que tiraban la comida en la cocina y como si nada, la regresaban a la charola. Por alguna extraña razón, trabajadores de este tipo de cadenas se sienten en la libertad de hacer lo que sea. Y cuando digo lo que sea, en Uf, verdad es lo que qué sea. mal Se supo que vivir. algunos de ellos terminaban teniendo Es que el problema es ese, o sea, la higiene, de que no tienen, no se preocupan suficiente por su trabajo, porque es un trabajo que hacen solamente por tener. relaciones sobre los ingredientes de las hamburguesas, y los comensales no se quedaron atrás. Ojo, esto no pasa en todos los lugares. Hay gente que sí se preocupa por sus clientes, pero para adivinar cuáles son, está difícil. Por eso, antes de comprar comida rápida, debes recordar que te expones a cualquier Sí, o sea, tipo de es virus, una cosa bacteria o a increíble. ingerir algo que originalmente no era comida. Y en el peor de los casos, la muerte. Pero como bien dicen en mi país, si se ve mugrosa, sabe mejor, por alguna extraña razón. Aún así, ten cuidado. Lo que estoy por leerte son palabras de un químico farmacéutico. Un Hoy mensaje no. breve, pero te deja mucho en qué pensar. La industria alimentaria está diseñada para enfermarnos. Esto lo pueden corroborar de un tiempo acá. La comida no les sabe diferente a algunos años, menos natural, más condimentada. Esto es porque en su mayoría los ingredientes de muchos de los alimentos procesados que se consumen han pasado a ser componentes químicos que simulan el sabor de los alimentos originalmente. Lo pueden checar en leyendas de alimentos, como en galletas, Mm, las cuales dejaron de emplear chocolate y emplean saborizantes. Las leyendas de los empaques ya no dicen de chocolate, sino sabor a chocolate. sí, eso he notado bastante. La comida es un Ese que en las galletas ya te dice sabor a chocolate. Y por ejemplo, también en las bebidas, sabor limón, sabor manzana, sabor tal. Pero no te dice de negocio y qué es lucra de. con nuestra salud. Originalmente la comida era la cura a todo, y se podría decir que lo sigue siendo, pero ya hay bastante mano de por medio. La industria farmacéutica está estrechamente relacionada a la industria alimentaria, siendo la comida y los hábitos con respecto a ella la principal causa de enfermedades. Es la Mm, farmacéutica la que busca dar solución a ello cuando en realidad no combate el origen de la enfermedad. ¿Qué parte de lo que comemos es realmente comida? Una de las ya sabidas características de la comida rápida, obvio además de ser rápidas, es la falta de higiene con la que ésta se prepara en la mayoría de puestos ambulantes. Al no estar obligados a tener algún tipo de regulación o cuidado con la comida que sirven, pasan por alto muchos factores higiénicos que, a corto plazo, causan varios problemas de salud en sus consumidores, y en el peor de los casos, la muerte. Y sí, no hay mm. nación en el mundo en la que esto no pase, pero ¿te has preguntado qué país tiene la peor higiene en la comida rápida? Te presento a la India, país cuya población Claro, India. rebasa los 1.407 millones de personas, 11 veces la población que hay en México actualmente. Uno de los problemas principales de este país, además de la evidente sobrepoblación, es la inseguridad alimentaria. A pesar de ser uno de los principales países exportadores y de tener un gran desarrollo económico, una cuarta parte de la población de la India sigue sufriendo hambre extrema, según datos de la Uf. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Los peores efectos de esta inseguridad alimentaria son la malnutrición y las enfermedades derivadas, que afectan el futuro de millones de personas, además de la muerte. Tristemente, gran parte de la población está acostumbrada a Bastante esta situación. tristeza, De o ahí que la sea. necesidad por tener algo en el estómago sea mayor que la preocupación por el estado o preparación de los alimentos que llevan a su boca. Tomar agua de los canales como ingrediente. Y esto pasa, o sea, mucho más, o sea, la India realmente, o sea, poco se habla del tema porque creo que la mayoría hablamos de Brasil, incluso de China, que China también es otro lugar donde está, están como en estas condiciones de sobrepoblado, de gente pobre, de comida poco higiénica en ciertas partes. Hay muchas cosas
que se derivó de estas cosas. De hecho, es por eso que inició Hacer sus necesidades en los inició recipientes. la pandemia por la poca higiene en estos países. De hecho, de ahí se nació de China. Pisar o lamer antes de empaquetar. Qué asco. ¡Lo devuelve! Y esto. Digo, entiendo el punto de la necesidad en este lugar, pero no por eso hay que esforzarse en omitir lo más que se pueda la higiene. Lo peor es que quienes preparan la comida rápida saben que la gente a fin de cuentas se la comerá, así que mientras llene su estómago, su elaboración está de más. Qué asco. El canibalismo es un acto o práctica bastante repulsiva, Ay, comenzamos con esto. pues consiste en comer a miembros de la misma especie. En los animales esta práctica se da con frecuencia, sobre todo en los cerdos, pero en el ser humano, usualmente es debido a un trastorno psicológico que esta práctica se lleve a cabo, y son contados los casos, pero eso no significa que se limite a ellos. Dicen, ¿por qué pasas este En video? puestos anteriores te mencioné que te preocuparas por lo que te venden como suadero, pues puede terminar siendo Dale, carne dale, de otro Vivi. animal, pero en algunas También a mí me dio ocasiones, asco, ¿eh? eso termina siendo peor. En 2017, en Ecatepec de Morelos, en el Estado Hijo de de- México, un hombre tuvo su peor experiencia comiendo tacos de lo que él creía eran de carnitas. No. En un puesto llamado Carnitas el Primo, antes de morderle a su taco, se encontró con una horrible sorpresa. Entre la carne vio la oreja picada de un humano. Rápidamente habló a las autoridades Mierda. para que investigaran lo que estaba pasando. Y resultó ser que el dueño del puesto, Calixto N., además de ser taquero, también era matón a salario, y se deshacía de sus víctimas haciendo las carnitas. Y esa no era la primera vez que lo hacía. Quienes han probado carne humana afirman que esta tiene un sabor muy similar a la carne de cerdo, así que es muy difícil diferenciarlas. Con esto en mente, y estadísticamente hablando, existe una alta probabilidad de que tú, o alguien muy cercano No digas lo que vas a decir. No digas lo que vas a a decir. ti ya haya practicado canibalismo sin siquiera saberlo. Como un acompañante en la comida rápida, creo que es interesante y necesario que sepas cuánto demanda hacer los productos de compañías como Coca-Cola. Para esto, primero debes saber lo que es la huella hídrica. La huella hídrica consiste en comparar un determinado producto con la cantidad de agua que es necesaria para su fabricación. Esto involucra procesos de purificación, evaporación, destilación y demás procedimientos Sí, para al sí, final sí. obtener el producto deseado. En la mayor parte de los procesos es necesaria el agua, y la comparativa es directamente proporcional a toda el agua requerida para al final tener ese producto. Y en el caso de Coca-Cola, este uso es exorbitante. Solo para hacer 500 mililitros de esta bebida se requieren 35 litros de agua, 0.4 para la producción, 28 para cultivar el endulzante y 7 para fabricar la botella de plástico. Y eso solo es un estimado. Según un estudio hecho en México, Coca-Cola es la compañía que más agua extrae al año, gastando más de 55,000 millones de litros. Aparte, no es como que sea una bebida muy saludable. Tiene un alto contenido calórico y exceso de azúcares, y beberla con frecuencia o exceso conlleva muchos problemas de salud, entre ellos la diabetes, cálculos y piedras en los riñones a temprana edad. Mejor un boing de mango. Mejor voy. También conocida como Pollo's Church, es una cadena de restaurantes de pollo frito con sede en varios países. Su pollo es similar al que puedes encontrar en KFC o Popeyes, claro, con una variación en el sabor. Y debo recalcar esto último porque, según varias experiencias de extrabajadores de este restaurante, hacían algo horrendo con las piezas de pollo y complementos. Solo por Uy. odiar su trabajo o por simple ocio, terminaban escupiéndole a la ensalada de col. También comían de los pedidos para los clientes y así lo servían. Así que no era raro morderle a tu pollo frito y descubrir que alguien más ya lo había hecho. Pero lo peor no era eso. No. Para nada. Cuando era hora de freír más pollo y resultaba que este estaba echado a perder, así lo hacían. Muchas cadenas de este tipo de restaurantes permiten a sus trabajadores consumir de los alimentos. Qué bueno que pero cuando no como resulta de que aquí. el pollo está en mal estado, quien los fríe les avisa a todo el personal para que ese día no coman del restaurante. Sin embargo, así lo venden.
Sin duda un hecho bastante repugnante. O sea que lo saben, está ese envenenamiento, o sea, si saben que propiamente los dueños y todo esto que está podrido. Es un aminoácido natural presente en casi todos los alimentos, especialmente en aquellos ricos en proteínas, como los productos lácteos. No, ¿cómo voy a comer? Gracias por quitarme todo el La hambre de carne, una el semana pescado ya. y numerosas hortalizas, pero no es esencial. Usualmente los restaurantes lo utilizan en sus comidas, pues funcionan como un potenciador de sabor. Y sí, no solo lo ponen en alimentos ricos en proteínas, sino en toda la comida, o al menos la mayoría. Hasta aquí nada suena feo, ¿verdad? Pero una vez que sepas sus efectos, tal vez la pienses 2 veces antes de salir a comer a la calle, sobre todo comida china. El exceso de este aminoácido daña el sistema nervioso Yo odio la comida china, así que yo me salvo. y sobreestimula a las neuronas llevándolas a un estado de agotamiento, y algunas eventualmente morirán como consecuencia de esta estimulación artificial. Además, que los Hola. niveles de glutamato en la sangre sean más altos contribuye a malestares físicos, como bien pueden ser dolor de cabeza, enrojecimiento, sudoración, presión u opresión en la cara, falta de sensibilidad, hormigueo o ardor en la cara, el cuello y otras áreas, latidos del corazón rápidos, dolor en el pecho, náuseas, debilidad, etc. O al menos es una hipótesis, pues lo cierto es que los investigadores no han encontrado pruebas claras de una relación entre el glutamato monosódico y estos síntomas. Sin embargo, se afirma que una pequeña cantidad de personas pueden tener reacciones a corto plazo a este aminoácido, por lo que se recomienda evitarlo, por si acaso. Es una cadena de heladerías Dale, que se 10 encuentra minutos, sí prácticamente por toda la aguanto. República Sí Mexicana. aguanto Como este tal, no video. es una empresa, más Está bien es un fuerte el modelo de video, negocio familiar exitoso, por lo que cada nevería es independiente. Así que Yo lo que no lo estoy por vería comentarte ocurre si solo fuera, en si ciertas no estuviera en heladerías de la directo. Michoacana. Aquí puedes encontrar lo básico, paletas y helados de distintos sabores. También aguas de sabores, ya sea a base de agua o leche. Y en algunos casos hasta nachos y maruchans. No congelados, obviamente. Te los preparan en el momento. Hasta ahora hemos visto que realmente no sabemos qué es lo que nos llevamos a la boca. Nos venden perros a precio de res o puerco. Y lo mismo pasa con los humanos. Y en este caso, aunque sí nos venden lo que se aparenta, nos dan un regalito extra. Según en varias michoacanas de Campeche, México, se corrió el rumor de que sus trabajadores Soy de le ciegan Monterrey, sus bien, genitales a los bien. productos, sobre todo en las aguas. Y como si esto fuera poco, otros más orinaban las paletas. Al estar todo muy frío, es difícil... ¿Qué? Espera, ¿qué? A ver, ¿cómo? Lo dijo como si nada, lo dijo como conocer si el nada sabor y eso. sobre todo el olor de lo que estás tomando, y más si está muy diluido. Así que, si un día muerdes una paleta y sientas un pelo en tu lengua, ya sabes de dónde viene. Si un día O sea, muerdes sobre todo el olor de lo que estaban las paletas, sobre todo en las aguas. Y como si esto fuera poco, otros más orinaban las paletas. Al estar todo muy frío, es difícil reconocer el sabor y sobre todo el olor de lo que estás no, tomando, y más si está what muy the diluido. fuck. Así que, si un día muerdes una paleta y sientas un pelo en tu Qué bueno que soy de Monterrey. Y gracias porque estoy de Monterrey. Gracias. lengua, ya sabes de dónde viene. Según un estudio sobre las cadenas de comidas rápidas, toda la industria alimentaria que lógicamente está correlacionada con dichas cadenas tiene ingredientes nocivos, cancerígenos y neuroestresantes que están incluidos en sus recetas de manera consciente e intencional, para crear una sobreestimulación en nuestro lóbulo parietal y en nuestras papilas gustativas para generarnos una atrapante adicción y así tenernos en constante consumismo de sus productos. Anteriormente te hablé acerca del glutamato monosódico, un aminoácido que se utiliza como potenciador de sabor en algunos restaurantes, pero su uso excesivo podría dañar al sistema nervioso y sobreestimular las neuronas, llevándolas a un estado de agotamiento y algunas eventualmente morirán como consecuencia de esta estimulación artificial, entre otros problemas físicos. Pero ese no es el único ingrediente nocivo. También está el nitrito, nitrato de sodio y ácido acético. Los dos primeros sirven como conservadores, pero su consumo excesivo puede llegar a provocar cáncer de estómago o de colon. El ácido acético se usa como aditivo para alimentos y conservante de encurtidos e incluso se usa para la composición del vinagre. Pero su consumo excesivo puede provocar vómitos, diarrea y dolor estomacal. Eso si es que se encuentra una mínima cantidad de los alimentos,
ya que por sí solo la inhalación de ácido acético puede irritar el pulmón, causando tos o falta de aire, y una exposición más alta puede causar asfixia por acumulación de líquido en el pulmón. Sí, la comida rápida es rica, pero no vale la pena su desenlace luego de un consumo constante. Lo mejor es hacerlo de vez en cuando y con moderación. Estar todo el día en la cocina no es fácil. Terminas agotado por estar parado toda la jornada, además de estar caliente todo el tiempo debido a las temperaturas que se necesitan para cocinar. Pero lo peor de esto, se lo llevan los parrilleros. Esos sujetos que se la viven en la parrilla asando todo tipo de carnes en diferentes términos. Y el sabor de dicha carne es muy bueno, pero los estragos a largo plazo por hacerla constantemente no valen la pena. Eso es muy triste. Verás, cuando la parrilla está todo lo que da y se empieza a asar la carne, ¿Sabes lo peor que fuera de las personas, o sea, que no tienen ni higiene y tal, o sea, fuera del tema de lo que ha dicho? Hay muchas personas que paso y que son señoras que tratan pues eso de sobrevivir, ¿no? Y están todo el rato y terminan así con enfermedades o con algo. Y suelta ha pasado bastante humo. muchísimo, sí. Recuerdo por mi zona específicamente que murió que fueron cuatro personas aquí, cuatro locales diferentes que venían en un carrito y tal. Y recuerdo todo el tema. A mí me pone muy triste eso, ¿no? Y más porque yo normalmente voy, hago plática y todo el tema, ¿no? Con las personas. Eso es bastante triste. Eso Y sí si me alguna dio. vez lo has respirado, sabes lo incómodo que es. Ahora imagina estar respirando este humo directa o indirectamente Sí. durante todo el día. No es muy agradable que digamos. El por qué es tan desagradable es debido a que contiene carcinógenos y otros contaminantes que dañan la salud, además del aire local. El carcinógeno es un agente químico o físico que tiene la capacidad de causar cáncer en individuos expuestos a él, y como todo el humo va directo hacia los pulmones, provoca cáncer de pulmón. Para que esto pase, tienes que estar un largo tiempo expuesto a este agente, pero igual, no vale la pena todo el daño. Sorprendentemente, tal hecho sucedió en Estados Unidos. Estados Unidos tenía que Dicha ser. historia sería publicada en Reddit por el usuario Incredibly Shiny Shard, usuario que escribiría que hace tiempo había sufrido un accidente de Ya motocicleta empezamos en donde con un los auto lo Estados había Unidos. golpeado y lanzado a un bosque cercano. A causa del impacto, los doctores le dijeron que no podían salvar su pierna afectada, preguntándole a la vez si estaba de acuerdo en amputarla. Pregunta a la que el chico respondería con un sí, pero con la única condición de dejar que se la quedara. Condición que sería aceptada sin más por el doctor. ¿Qué? O sea, esto fue. El Uf. día llegó. Cortaron su pierna y se la entregaron. Después de eso no sabía qué hacer con ella. Primero pensó en disecarla, luego convertirla en un adorno, hasta que se le vendría la gran... ¿Por qué? Para empezar, si no sabías qué hacer con eso, ¿por qué lo pides tenerla? No lo entiendo. grandiosa idea de cocinarla, cosa que hizo con la ayuda de un amigo chef, que en conjunto decidieron hacerla tacos para mayor comodidad. Y al final invitaron a 10 de sus amigos al banquete. Todos ¿Qué? ¿Qué? Estados asistieron Unidos. y hubo de todo. Pay de manzana, tartas de frutas, pastel de chocolate, cervezas y el platillo estrella, tacos de pierna o de chamorro. Al estarlos comiendo todos los presentes, Esta es la el muy puta. cínico pediría a todos que le dieran las gracias a su pierna, pues los tacos estaban hechos de eso. Noticia que los dejó helados por un momento. Y según la historia, algunos vomitaron. Terminando ahí la historia. Incredibly What the fuck, gringos de mierda. documentó bien su historia, con fotos de su pierna fracturada y ya hecha carnitas. Por eso mismo su veracidad, que más que nada suena a una locura. Por si te lo preguntas, no es fácil reconocer cuando se está comiendo carne humana, ya que se dice que esta tiene un sabor muy similar a la del cerdo. Por eso es que la receta original del pozole cambió uno de sus ingredientes por carne de puerco.
Este no es el único registro que se tiene sobre Sin tacos que palabras, llegaron a tener carne humana en su interior. Sin Tristemente, palabras. existen muchos casos en México en los que se escondía un crimen detrás de tan asqueroso acto. Pero eso es tema para otro video. No sé si considerar a los tamales comida rápida, ya que su elaboración es tardada y usualmente no la ves, pero sí son muy económicos y los puedes comprar prácticamente a cualquier hora. No me arruinen los tamales. Por favor, no. Lo No, dejo a no, tu los tamales consideración. no. Como si el punto anterior no fuera lo suficientemente extraño. Aquí te tengo uno peor. Anabel Gómez López fue una mujer de la Ciudad de México conocida por sus tamales que vendía afuera del metro. Hasta aquí todo normal, pues realmente no hay nada misterioso en eso. Pero si ahondamos en los detalles, saldrás perturbado. En 2017, Anabel sufrió de una fuerte fuga de gas en su casa. Tanto era el olor a metilmercaptano que uno de sus vecinos tuvo que llamar Sí, a bombardé en emergencias para Ciudad de pedir México. ayuda. Y en cuanto Hay que llegaron las hacerlo ya. autoridades al domicilio, se toparon con una gran sorpresa. En la sala de Anabel se encontraron los huesos de una mujer joven, a quien ya se le había retirado toda la carne. Tras esto, No. Pero ¿cómo? A ver, pero ¿cuánto tiempo dijo? encontraron los huesos de una mujer joven. Sorpresa. En la sala de Anabel se encontraron los huesos de una mujer joven, a quien ya se le había retirado toda la carne. Tras esto, las autoridades la buscaron y la detuvieron por homicidio. Y cuando se le Ala. interrogó, confesó haber asesinado alrededor de 50 mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo? Oye, de verdad, o sea, yo te digo porque veo casos y todo el tema, que a mí me gusta ver todo el tema, pero un asesino, uno de los asesinos más grandes, o sea, han hecho entre 12 a 15 personas. Esta mujer hizo 50. Esto con el fin de no gastar en carne para sus tamales. Anabel cuenta que todo inició un día luego de que se gastara lo de su inversión, y por coincidencia, se encontró con una niña que había perdido a sus padres. Amablemente la llevó a su casa para llamarlos y que fueran a No. recogerla, pero su mente le dijo: Ana, allí está la carne para tus tamales. Y la niña nunca regresó. Lo peor del caso es que no mostró arrepentimiento, pues siguió diciendo: esa fue la difícil, su primera víctima. Las demás ya hasta le agarré el modo de quitarles toda la carne. Me cacharon por la maldita manguera de gas. Apenas la había cambiado, pues. Rabia. Anabel enfrentó cargos por homicidio y daños a la salud, pues estaba haciendo a sus clientes caníbales sin que ellos lo supieran. Un caso similar a este fue lo que ocurrió con Trinidad Ramírez en el... ¿Sabes? Yo lo que pensaba y por eso te decía lo del tiempo es de que te decía cómo está haciendo como para poder vender. O sea, yo pensaba que estaba haciéndolo como poco a poco. Y yo pensaba que era una sola persona. Y decía, pues, cuánto tiempo, cómo lo conservó. Pero luego de repente me tomó por sorpresa escuchar 50 personas. En el año 1971, se sabía que tanto ella como sus hijos sufrían violencia doméstica por parte de su esposo, Pablo Díaz, un trabajador irregular que encima era alcohólico. Una noche, Pablo llegó como siempre a discutir con Trinidad por la falta de dinero. Él le quitó todo lo que ella había ganado vendiendo tamales, y en el pleito, el señor comenzó a agredir a toda la familia. Harta por esta situación, Trinidad decidió terminar con ese estilo de vida, y con un golpe certero, terminó con la vida de Pablo. Y bueno, Hola. ya te imaginarás lo que hizo con el cuerpo del difunto. Piras, ricos, tamales, oaxaqueños. En fin, podríamos pasarnos la tarde hablando de personas que tuvieron una mala experiencia con la comida rápida en Ala. general. Pero serían solo eso, experiencias. Hasta aquí, has sabido un poco más de lo que te llevas a la boca y la calidad en la que muchas veces esta está. La comida es una necesidad natural del ser humano y siempre lo será. Pero recuerda en qué condiciones debe estar. Bueno, gracias por arruinarme la comida. Ya no veré la comida, por lo menos aquí durante una semana normal. Gracias. Gracias, me traumaste.